¿Qué tal? En esta ocasión vamos a continuar con el contenido de la unidad número 2. En esta ocasión nos toca trabajar la meta 2.3, en la cual vamos a aprovechar el trabajo que realizamos en las metas previas para poder crear algunos recursos que nos sean útiles en el trabajo de traducción. Particularmente lo vamos a enfocar hacia la creación de glosarios multilingües, hacia la creación de diccionarios y hacia el final del semestre, hacia la creación de bases terminológicas mucho más potentes que nos permitan hacer un trabajo cada vez más fino de cara tanto hacia las actividades de traducción como de interpretación. Para poder contextualizar lo que vamos a abordar el día de hoy, recuerden lo que hicimos en las metas previas. Tanto en la meta 2.1 como en la meta 2.2 nos dedicamos a constituir un conjunto de textos, los cuales son nuestros corpus de lenguaje especializado dentro de un área en particular, en este caso trastornos genéticos relacionados con trisomía número 13. Estos textos, que son los que tenemos acá en la carpeta de experimentos, tanto en inglés como en español, van a ser la materia prima que nos va a permitir hacer un proceso de extracción terminológica lo más automática posible. No vamos a leer los documentos, lo único que vamos a hacer es procesarlos mediante las herramientas que tenemos a continuación en esta meta para hacer el proceso lo más automático posible y podamos tener como resultado una aproximación hacia la creación de un glosario, en este caso bilingüe, que nos ayude a una traducción especializada dentro del área temática en la cual estamos trabajando. Para comenzar con el proceso, lo primero que tenemos que realizar es ir a la página de AntConc para descargar el software que nos corresponde ver en esta sesión. El software es AntConc y lo que van a hacer es descargar la versión que está acá abajo, la 3.5.9. No importa si están trabajando en Windows, en Mac o en Linux, todos descarguen la versión 3.5.9. No les pido que descarguen esta versión más actual por lo siguiente. Esta versión más actual, la 4.0, implica ya un trabajo mucho más completo en cuanto a procesamiento de corpus, pero la interfaz es un poquito más complicada. Por lo tanto, nos vamos a trabajar con esta versión que nos ofrece las mismas capacidades, con menos infraestructura y con una interfaz mucho más amigable. Una vez que descargan el programa, tenemos acá un programa que se descarga muy rápido, tiene un peso de 13 megas, lo vamos a ejecutar. No se instala nada dentro de sus equipos. Si tuvieran que trabajar con Mac, el único problema que les va a aparecer es que no va a ejecutar en automático el programa. Tienen que darle permisos dentro del centro de seguridad para que se ejecute. Una vez resuelto eso, se ejecuta el programa y tenemos esta interfaz de trabajo. Este es AntConc, un programa que nos va a permitir realizar este procesamiento del corpus que creamos tanto en inglés como en español para hacer la extracción terminológica. Sin entrar en mucho detalle en cuanto a las características del programa, vamos a parametrizar algunas características importantes de este para que la información sea lo más legible posible para todos y puedan sacarle el mayor provecho posible. Una vez entonces que ejecutamos el programa, lo primero que hay que hacer es lo siguiente. Tenemos que ir aquí a la pestaña de Global Settings y nos abre esta otra ventana. En esta otra ventana, lo único que hay que hacer es asegurarnos que estamos en la primera opción, codificación de caracteres. Y del lado derecho, aquí donde nos dice Unicode, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a editar, seleccionamos la primera opción, Standard Encodings, y nos vamos a la opción de detección automática, Autodetect. ¿Esto de qué nos va a servir? De lo siguiente. Como estamos haciendo un proceso automático de recopilación de datos, es decir, nuestro corpus fue extraído automáticamente, ya sea con MiPony o con AnchorGen, podemos toparnos con información que no está codificada para que sea legible, digamos, para una pantalla o un sistema operativo, perdón, que trabaja con el sistema español. Por lo tanto, habrá caracteres que nos aparecerán como erróneos, por ejemplo, las ñes, nos va a aparecer por ahí algún signo que hace que la palabra no sea legible completamente. Entonces, con este proceso de codificación, lo que le estamos diciendo al programa es que detecte
la codificación de los textos que descargamos en nuestro corpus y los despliegue de una manera totalmente adecuada, de forma que los podamos leer como si estuvieran hechos dentro de nuestro propio sistema operativo. Una vez que tenemos esta opción activada, le damos Apply y listo. Posteriormente, tenemos que cargar el corpus para empezar a hacer el proceso de extracción de información. Eso lo hacemos de la siguiente forma. Tenemos que ir aquí a File y tenemos dos opciones en principio, Open File u Open Dir. La única diferencia entre cada una de estas dos opciones es la siguiente. Volvemos a nuestra carpeta donde tenemos la información. Experimentos, nos vamos a trabajar primero con la lengua española, nos metemos en la carpeta de Spanish y nos vamos a la carpeta de TXT. Si nosotros seleccionamos la opción Open File, tendremos que seleccionar archivo por archivo de manera independiente. Esto sería útil si tuviéramos archivos en diferentes carpetas. En este caso, como tenemos todos los archivos que nos interesan dentro de una misma carpeta, la opción más adecuada es ir directamente a Open Dir. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al abrir Open Dir, nos va a aparecer esta ventana en la cual tenemos que ir directamente a la ruta en la cual tenemos guardada la información. Como estamos haciéndolo de la manera más sencilla, por ejemplo, aquí tenemos el escritorio. Y en el escritorio tenemos las carpetas con las cuales estamos trabajando. Aquí pueden darse cuenta de la importancia de la gestión que les manifestaba en sesiones previas. Si lo tenemos todo a la mano, va a ser mucho más sencillo llegar a la información que necesitamos. Entonces tenemos la carpeta de experimentos. Vamos a trabajar en español. Nos vamos directamente a la carpeta de español. Y en español tenemos la carpeta de PDFs y la carpeta de TXT. Vamos a trabajar con esta última, por lo tanto seleccionamos TXT. Le damos OK y listo. Del lado izquierdo de la interfaz de Ancong van a darse cuenta que van a aparecer todos los textos que descargaron cuando trabajaron con Mi Pony. Aquí están completamente cargados. ¿De acuerdo? Vamos a minimizar esto para que no estorbe. Y ya con esto tenemos los primeros elementos para poder crear un proceso de análisis de información y posteriormente extracción de información. Lo primero entonces que tenemos que realizar una vez que ya cargamos el corpus es ir a la pestaña que está acá arriba, Wordlist. Le picamos acá y lo que va a hacer esta herramienta es leer todos los textos y organizarlos de manera alfabética, de manera frecuencial o de manera sufijal. Si le damos en automático la opción de Start, va a ordenarnos toda la información de todo nuestro corpus de manera frecuencial. Fíjense, en mi corpus, la primera palabra que tiene una frecuencia más alta es la preposición de. Posteriormente viene el artículo la, en, el, etcétera, etcétera. Nos está ordenando, como les comentaba, la información de nuestro corpus en términos de frecuencia, de la mayor a la menor. Podemos ordenarlo también de manera alfabética. Si se sitúan en la parte inferior, en Sort By, podemos seleccionar la opción Sort By Word. Le volvemos a picar en Start. Y ahora nos hace un ordenamiento de las palabras del corpus de manera alfabética. Entonces, tenemos ambas opciones. Para efectos prácticos, vamos a quedarnos con la primera opción, la de frecuencia. La volvemos a seleccionar, le damos Start. Y listo, tenemos la información ya completamente ordenada en términos frecuenciales. Si se fijan, de nueva cuenta en esta pestaña, lo primero que tenemos en términos frecuenciales es un ordenamiento de palabras que no están aportando información terminológica de utilidad. Todas estas preposiciones, conjunciones, artículos, no están aportando realmente contenido que nos lleve hacia el área en la cual estamos trabajando. La primera palabra de contenido, que pudiera ser un sustantivo, un adjetivo o un verbo, aparece en la posición 23, figura. Y de ahí vamos hacia abajo, triángulo. Y por acá seguimos bajando y encontramos información, por ejemplo, de otras características. Geometría, estudio, puntos, errores, problema, diferencial, etcétera, etcétera.
En este caso, lo que nos damos cuenta, por ejemplo, ya cuando bajamos acá abajo, cromosoma, investigación, conocimiento, análisis, vamos ya percibiendo cierto contenido especializado dentro del corpus que creamos. La idea no es revisarlos de manera manual todos, sino hacer un proceso que de manera automática extraiga el contenido representativo de todos estos textos. Para ello, tenemos que realizar un siguiente proceso, que es la extracción de palabras clave. ¿Cómo hacemos ese proceso de extracción de palabras clave? Si volvemos a la meta, acá les pongo un corpus que denomino corpus de referencia del español. Este corpus de referencia lo tenemos que descargar y una vez que lo descargamos hay que moverlo al escritorio. Acá lo tengo, corpus de referencia del español, de nueva cuenta para tener un control estable de la información con la cual estamos trabajando. Entonces lo movemos al escritorio para que podamos acceder a él de manera rápida. Volvemos a Ancon. Este corpus de referencia va a funcionar como un modelo con el cual vamos a comparar toda la información de nuestros datos para obtener la información más representativa que existe en nuestros datos. Vamos a poner un ejemplo sencillo para poder entender este proceso que está caracterizado por métricas estadísticas de fondo. Asuman que yo quiero saber cuáles son las características representativas de cada uno de ustedes. Para poder hacerlo y encontrar esta característica representativa de cada uno de ustedes, la forma más rápida de lograrlo es comparar sus características con las características de sus compañeros de clase, por ejemplo. Y en esa comparación yo voy a reconocer que para el alumno A, la característica más representativa que lo diferencia del resto del grupo es que tiene ojos azules y pelo largo, por ejemplo. ¿Cómo se hace eso? Mediante un proceso comparativo, en donde la información más relevante será aquella que caracteriza a cada uno de los individuos. El mismo principio sucede acá. Para poder extraer los términos específicos de mi corpus, voy a tener que comparar los datos de mi corpus con un corpus de referencia, que es lo que tenemos acá de este lado. Este corpus de referencia lo que hace es tener textos de diferentes áreas en español, áreas especializadas, lenguaje general, novela, cuento, información de redes sociales, etcétera, etcétera, de manera que va a integrar un modelo lo más representativo posible, lo más referencial posible del idioma español. De manera que cuando se compare mi corpus con el corpus de referencia, podamos aplicar métricas estadísticas apropiadas y obtener los candidatos a términos dentro de mi corpus, que a final de cuentas es lo que nos interesa. Dicho eso, vamos entonces a parametrizar de nueva cuenta la herramienta para que haga este proceso de extracción terminológica. ¿Cómo hacemos esto? Vamos aquí a la opción de Tool Preferences y nos va a desplegar esta otra ventanita. Acá abajo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a la pestaña de Keyword List y aquí, si se fijan, hay información. Bueno, aquí la información inicial la vamos a dejar de lado, lo que nos va a desplegar la herramienta, diferentes valores, no lo movemos, pero quiero centrar su atención en esta parte, Keys Values. En esta parte, lo que estamos aplicando, o lo que vamos a aplicar, mejor dicho, tiene que ver con estos algoritmos, estas métricas estadísticas que hace un momento estaba implicando. Tenemos, por ejemplo, el algoritmo de G cuadrada, el algoritmo de verosimilitud y, por ejemplo, probabilidad. Probabilidad mayor o igual a 0, menor a 1, más cercano a 0, más cercano a 1, para restringir la búsqueda de información. Coeficientes para hacer un proceso de normalización de la información y algunos umbrales. Para efectos de la clase, no importa en este momento mucho entrar en detalle de lo que significa cada algoritmo. Lo que tiene que quedarnos claro en principio es este proceso comparativo, en el cual, para poder, como decía hace un momento, reconocer cuáles son las características que diferencian a cada uno de ustedes del resto de sus compañeros, tienen que entrar la estadística de fondo. Entonces, lo que hacen estos algoritmos es buscar las diferencias por diferentes vías, pero a final de cuentas, todos los algoritmos que están aquí implementados buscan ese proceso. Establecer
cuáles son los rasgos representativos, en este caso de mis textos, de mi corpus, para ofrecérmelos como candidatos a términos. Vamos a dejar los valores tal cual están en este momento, para que no hagamos ninguna modificación. Lo que vamos a hacer a continuación es cargar el corpus de referencia para que podamos extraer los términos. ¿Cómo hacemos eso? Lo situamos en la parte de acá abajo, en Reference Corpus, y vamos a dejar la opción de Raw Files. No vamos a mover nada. Y volvemos a tener estas opciones: folder, carpeta o archivos. Como en este caso el corpus de referencia es este que tenemos acá, es un único archivo, tenemos que seleccionar esta opción, Add Files. Y vamos directamente a la ruta en la cual está el corpus de referencia. En este caso, de nueva cuenta, escritorio, corpus de referencia, lo abrimos y aquí aparece el nombre de este corpus de referencia. Tenemos que darle aquí en Load y se pone aquí en verde, y eso significa que ya cargó los datos de mi corpus de referencia y está listo para hacer el proceso de comparación. Entonces no modificamos nada, simplemente le damos aquí en Apply y tenemos ya cargado por un lado nuestro corpus y por el otro tenemos ya el corpus de referencia. Nos pasamos por lo tanto a la pestaña de Keyword y le vamos a picar aquí en Start. Lo que nos va a aportar este proceso es un conjunto de candidatos a término propios de mi corpus, extraídos de este proceso de comparación. En este caso, por ejemplo, la herramienta me está diciendo que las palabras más representativas, más características de los textos que yo recopilé en mi corpus de español son P, figura, triángulo, matemática, B, Q, geometría diferencial, cromosomas, DOI, etc. Si se fijan, aquí hay características, palabras, por ejemplo, como P, que en principio pudiéramos pensar, bueno, ¿esto qué tiene que ver con trastorno genético? Habrá que pensar algo que vimos en su momento en la parte teórica. Los términos pueden ser fórmulas, pueden ser siglas. Entonces, no es que sea quizás un error, sino que probablemente por ahí hay alguna fórmula o alguna notación particular que está codificando conocimiento especializado. Si le picamos, por ejemplo, aquí en la P, nos va a llevar a la pestaña de concordancia y nos va a mostrar las diferentes secuencias lingüísticas en las cuales aparece esta unidad. Entonces, si se fijan, en algunos es un término, P es igual a A, entonces Y es igual a Z, pero en algunos otros es parte de una sigla, de un acortamiento P de páginas. Y por el otro lado, aquí está también como un componente de fórmula, entonces no podemos descartarlo en automático como que no es constituyente de nuestro corpus. Lo mismo con el resto de letras individuales, geometría, TX, diferencial, cromosomas. Esto a final de cuentas son los conjuntos característicos de términos que son propios de mi corpus. Otra cosa importante que tenemos que notar, por ejemplo acá aparecen algunas palabras en inglés, perdón. Por ejemplo, aquí está la producción of, the, and, por acá abajo había otras. ¿Por qué nos aparecen estas palabras? Porque al final de cuentas nuestro proceso fue automático. Entonces, por ejemplo, cuando descargamos los artículos de internet, aunque estuvieran escritos en español, tienen una secuencia de abstract, en la cual obviamente la información está traducida en inglés. Y al comparar esa información con el corpus de referencia de lengua española, pues obviamente va a saltar que estas palabras no van a aparecer aquí en el corpus de referencia. Por lo tanto, va a mostrarnos, nos va a sugerir que son posibles términos de mi corpus de trisomías. Entonces, el proceso, a pesar de que es automático, no está exento de errores. Hay componentes que, dado este proceso inicial de compilación de información, van a generar ruido. Pero bueno, se puede minimizar una vez que hacemos procesos cada vez mucho más finos. Para los fines de la clase, que es lo que nos interesa en este momento, con este proceso ya tenemos un conjunto de posibles términos propios del área de trastornos genéticos relacionados con la trisomía número 13. Este mismo proceso, si se fijan, acá tenemos
casi 500 posibles términos. Este mismo proceso lo podemos reducir modificando por acá arriba. Nos vamos de nueva cuenta a las preferencias, en Keyword, de nueva cuenta, y vamos a jugar un poquito con estos algoritmos. En principio tenemos el que nos da por automático, el logaritmo de verosimilitud. Vamos a utilizar, por ejemplo, el de G cuadrada. Vamos a poner un filtro más cercano a 0, un 0.001. Dejamos el mismo coeficiente, le damos Apply. Volvemos a ejecutar la herramienta. Y como mi corpus es muy pequeñito, no hay mucha diferencia. Pero la cantidad de términos bajó. De 300 y cacho, bajamos a 268. Podemos seguir modificando el tipo de algoritmo con el cual podemos extraer los términos. Las diferencias, dada la cantidad de información que tenemos aquí en nuestro corpus, van a ser mínimas. Entonces pueden quedarse con el que sea. Lo importante aquí, por ejemplo, y para efectos de la meta, lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos aquí al umbral. No queremos todos los términos, queremos el top 100 de términos. Es decir, que nada más nos dé los 100 términos más representativos de español. Entonces le seleccionamos top 100, le damos Apply, de nueva cuenta Start, y nos va a devolver ya con esta métrica los 100 términos más representativos de mi corpus. Esta información es la que a final de cuentas nos va a servir para traducirla a un glosario bilingüe, porque la hipótesis de fondo es que los textos en inglés aporten los equivalentes a estos términos que estamos localizando en español, o viceversa. Si estamos trabajando de entrada con inglés y que posteriormente metamos al español, pues que encontremos por ahí los términos o los equivalentes en las lenguas de trabajo. Como parte final de esta sesión, lo que hay que hacer es lo siguiente. Una vez que ya ejecutaron la herramienta de Keyword, vamos a hacer lo siguiente. Ya tienen su top 100 de términos. Vamos a ir aquí a File y vamos a seleccionar esta opción, Save Output. Le picamos. Estamos en la carpeta de escritorio para que no haya ningún problema. Y aquí aparece el nombre ya en automático. No lo modifiquen, solamente vamos a complementarlo. Ancon Result -SP para tenerlo completamente identificado. Una vez que tenemos el SP propio del español, le damos Save y listo. Y aquí está el archivo que nos acaba de crear. Lo abrimos y aquí está la información. Esto lo vamos a exportar posteriormente para tener este glosario bilingüe, inglés-español. Con ello concluimos esta sesión de extracción de términos en español. En la próxima sesión vamos a trabajarlo con inglés, pero vamos a incorporar otro tipo de herramientas para hacer un proceso cada vez más fino, de manera tal que cuando ya hagan el proceso final tengan de facto un conjunto cada vez más representativo de información, tanto para el español como para el inglés. Entonces, eso lo vemos hasta la próxima sesión. Por lo mientras, regresamos a la meta. Lo que tenemos que considerar es lo siguiente. Uno, que tenemos que descargar el corpus de referencia en español para poderlo activar con AntConc, de acuerdo con esta versión que les comenté por acá, la 3.5.9. Realizar las actividades y, por ejemplo, aquí les aparece la forma en la que tendrían que guardar estos resultados para que los suban dentro de la meta, dentro de la entrega de la meta. Y finalmente, ya como actividades de reflexión, pues aquí las tienen en azul. Ya sabemos que es AntConc. Podemos parametrizarlo de manera inicial y utilizarlo para obtener una lista de palabras. Esto que tenemos acá, esta word list. Y también podemos ya obtener los candidatos a término. Saben cómo hacer esta extracción con el corpus de referencia y van a subir a la plataforma su captura de pantalla con su corpus en español. Esto de acá. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan en relación con este proceso, ya saben, mándenme un correo, pónganlo en el foro de dudas y continuamos con el desarrollo de la clase, con el contenido en la próxima sesión. Saludos y nos vemos en la siguiente.